Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 17, La verdad. Seven Tower, apartamento de Annie, 30 de enero de 2020. Clark estaba sentado tranquilamente en el sofá leyendo el último informe de inteligencia que el general Lane le había enviado. Annie caminaba de un lado a otro frente a él. Se había quedado con ella después de revelarle la verdad sobre quién era y de dónde venía, justo cuando ella había empezado a caminar. En realidad, no había hecho mucho más que caminar de un lado a otro durante el último día desde que él le explicó todo, aparte de dormir un rato y atender una llamada, pero luego había vuelto enseguida para desgastar las alfombras de Bout. Debo decir que lo estás llevando mucho mejor de lo que pensaba, comentó con calma antes de dejar los informes sobre la mesa. Annie respiró hondo. Eres un extraterrestre. Un extraterrestre de verdad. Como del espacio exterior. Su mente había reunido violentamente todo de la neblina insana que había caído sobre ella. Jesús, María y José, sois extraterrestres, los extraterrestres son reales. La habitación quedó en silencio mientras la superheroína jadeaba, intentando recuperar el aliento al finalmente detenerse tras lo que pareció una eternidad, recuperándose de la bomba que Clark le había lanzado. Oh, no Clark, se recordó. Su verdadero nombre era Kal el del planeta Krypton. Su mejor amigo era un extraterrestre. Se quedó allí, mirándolo como si intentara encontrarle unas antenas ocultas, un ojo extra o un tinte verdoso en la piel. Él simplemente la miró con unas cejas arqueadas muy humanas, y ella no sabía si su normalidad la estaba asustando más que cualquier deformidad. Sí, esto es mucho mejor de lo que pensaba. Clark asintió mientras tomaba el vaso de agua de la mesa y le daba un sorbo. ¿Cómo estás tan tranquilo con esto?, preguntó Annie, bajando poco a poco de la intensidad de sus gritos, principalmente porque podía recuperar el aliento y su garganta protestaba. Clark, Kal, da igual. ¿Cómo estás tan tranquilo? Acabas de decirme que no eres humano. Clark no pudo evitar reírse entre dientes al oírla susurrar la última parte, como si alguien estuviera cerca y pudiera oírlo, o como si no lo hubiera estado gritando hacía unos momentos. Bueno, he tenido, prácticamente toda mi vida para acostumbrarme. Así que no es una sorpresa tan grande para mí. Mantener la calma ayuda mucho. No estoy fresca. No estoy fresca. Exclamó Annie de nuevo antes de tomarse un momento para respirar e intentar calmarse. Clark, mírame, me estoy volviendo loca. La verdad, me habría preocupado si no te hubieras asustado. Es la reacción básica ante este tipo de noticias. Clark le dedicó una sonrisa amistosa mientras se acercaba a ella, sujetándola de los brazos y mirándola a los ojos para calmarla. No te has desmayado, no intentas matarme, no saliste corriendo gritando. Los extraterrestres están aquí. Eres la siguiente. Eres la siguiente. Y estoy bastante seguro de que no vas a armar un alboroto con orcas y antorchas. Es justo, supongo, reflexionó Annie. Al recordar su reacción, había sido bastante leve comparada con la que sabía que habría reaccionado la mayoría de la gente. Entonces, ¿de verdad eres un extraterrestre? Sí. Nací en el planeta Krypton, ubicado en lo que llamaríamos la galaxia de Andrómeda. Mi gente se llamaba Kryptoniana, explicó Clark lentamente de nuevo, sabiendo que probablemente tendría que repetirlo varias veces, ya que Annie aún se estaba recuperando del shock. Mis superpoderes son el resultado de mi biología única. La cual se ve reforzada por digamos simplemente atmósfera y clima amigables de la Tierra, junto con la mayor radiación solar. ¿Radiación solar? ¿Así que obtienes tus poderes de la luz solar?, preguntó Annie, moviéndose y finalmente desplomándose en una silla mientras Clark asentía y volvía a sentarse en el sofá. En parte, mi biología es diferente a la tuya. El entorno de Krypton era extremadamente hostil, casi inhabitable, así que mi gente evolucionó con la capacidad de subsistir ¿cómo explicarlo? Clark hizo una pausa mientras intentaba simplificar los complejos procesos biológicos que ocurrían en la vida kryptoniana. Mis células funcionan como reactores de fusión fría. Tienen partes que absorben la energía solar y generan energía, es complicado. Entonces, sin la luz del sol, ¿serías normal?
Quiero decir, humano. Annie se corrigió de un salto, intentando no ofender a su amiga, mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. No exactamente. Mi piel, mis huesos y mis músculos son naturalmente más densos que los tuyos, y mi cuerpo está diseñado para sobrevivir en un entorno que destrozaría incluso a la mayoría de los humanos mejorados. Clark se inclinó hacia adelante, reconfortado por el hecho de que Annie parecía estar más relajada y no a punto de volver a entrar en pánico. Sería más fuerte y resistente que, digamos, tú, pero mucho menos de lo que soy ahora. No podría volar ni usar mis otras habilidades. Vale, asintió Annie mientras asimilaba la información, que la superaba un poco, pero solo quería que pareciera normal. Hizo una pausa, se mordió el labio y luego hizo la pregunta que Clark había estado esperando. Entonces, ¿por qué estás aquí? En la Tierra, quiero decir, y no en Krypton. Krypton se ha ido, respondió Clark. Su tono era triste mientras intentaba, sin éxito, no desanimarlo. ¿Se fue? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Annie miró a su amigo, que parecía como si el peso del mundo que ya cargaba se hubiera duplicado. El planeta llegó al final de su ciclo vital natural. Krypton era antiguo, y su núcleo se había vuelto inestable hasta que finalmente explotó. La onda expansiva desencadenó una reacción en cadena que provocó que nuestro Sol, Ra, se convirtiera en supernova, aniquilando todo lo que sobrevivió, así como todo el sistema. Clark suspiró mientras relataba lo que sabía del fin de su pueblo gracias a los registros de la fortaleza. Toda la civilización kryptoniana desapareció en un instante. ¿Y tu gente? ¿Hay más? Preguntó Annie, sorprendida de que Clark fuera un extraterrestre, pero horrorizada de que su amiga aparentemente le dijera que estaba solo en el universo. Alguien más debe haber sobrevivido, una colonia, una nave espacial. Clark la miró fijamente, dándole con la mirada todas las respuestas que necesitaba mientras centraba su atención en la muestra del compuesto UP sobre la mesa. Soy el único superviviente de la raza más antigua del universo, o eso creía hasta que vi esto. Clark levantó el frasco y lo colocó con una mirada severa mientras llevaba el líquido azul brillante a sus ojos. Las pruebas que le hice al suero, lo que encontré, significa que hay, se detuvo en seco, pero Annie empezó a leer entre líneas. Observó cómo el rostro de su mejor amigo se transformaba en una mezcla de emociones. Ira, frustración, horror y esperanza. Era solo un pequeño destello, pero sin duda estaba ahí. A pesar de todo lo que había visto de su vida, la esperanza era algo extraño en su rostro. Estaba tan acostumbrada a verla inspirarla en los demás, algo mucho más raro en su persona. Sin embargo, al mirarlo, comprendió de dónde provenía y comprendió perfectamente por qué. Había algo en el frasco azul que contenía la respuesta a una pregunta que Clark se había hecho toda la vida. ¿Estaba realmente solo? Su amigo siempre le había parecido un poco distante, incluso de otros superhéroes, desde que lo conoció, pero donde antes creía que se debía solo a su fama y poder, ahora sabía la verdad. Se sentía solo a un nivel completamente distinto. Ahora tenía la oportunidad de acabar con esa soledad. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Annie con cautela. Su pregunta sacó a Clark de su aturdimiento y lo hizo volver a colocar el frasco sobre la mesa. Su rostro esperanzado se transformó en una mueca. No estoy seguro, tendré que encontrar la fuente. Pero incluso mi contacto con los militares es nulo por el momento. Boog ciertamente ha mantenido este secreto lejos de miradas indiscretas, reflexionó Clark suspirando mientras su mente repasaba rápidamente sus limitadas opciones en ese momento. Pero lo encontraré. Por ahora, seguimos adelante, protegemos a la gente y luchamos contra Boog. ¿Qué pasa con Uge y Lois? Preguntó Annie. La pregunta le valió una mirada indescifrable. Lo sé, y sé que no te gusta cómo lo están haciendo, pero son los únicos que se enfrentan a lo mismo que nosotros. De verdad que valdría la pena contactarlos. Clark sintió de repente un sabor amargo en la boca, como si diera vueltas, antes de recostarse en su asiento, haciendo que el sofá crujiera por su peso. Es algo en lo que pensar. Por ahora, actuamos como si todo estuviera normal y nos preparamos para las consecuencias. ¿Qué viene? Annie abrió mucho los ojos al oír las palabras de Clark, sintiendo que había olvidado algo importante, y entonces lo comprendió. Oh, mierda, me han dado la noticia de V. Primero lo primero. Tenemos una reunión con los demás sobre la película que nos quieren imponer. Se levantó, tomó el vial de V de nuevo y esta vez lo guardó en un compartimento blindado de su cinturón. ¿De verdad es importante ahora? Preguntó Annie mientras se dirigían a la puerta de su apartamento.
No, en absoluto, pero las apariencias son más importantes que nunca y aún no he conocido en persona a este frente tormentoso, respondió Clark. Su actitud cambió con la facilidad que le daba la práctica, y la fachada que presentaba a Boog y al mundo entero se acomodó. Además, puede que le haya prometido a mi tía que iría, porque últimamente le he causado algunos problemas. Oh, vamos, Clark, ella te ha cubierto toda tu vida, estoy segura de que te dejaría salir de esto si se lo pidieras amablemente, sonrió Annie mientras comenzaban a caminar por el pasillo que separaba las habitaciones de los 7 entre sí. Bueno, puede que yo desobedecí las órdenes del presidente la semana pasada, admitió Clark al entrar en el ascensor, lo que hizo que Annie abriera los ojos de par en par y lo mirara mientras reflexionaba sobre sus acciones. Creo que de hecho cometí traición al hacerlo, o al menos algo que provocará varias audiencias. Annie guardó silencio mientras las puertas se cerraban tras ellos y decidió no hacer preguntas sobre las recientes acciones de Clark en el extranjero. Descubrir que era un extraterrestre y que tenía algo que ver con extraterrestres fue suficiente por un día. Demonios, fue suficiente para varias vidas. Finalmente, los dos llegaron al centro de Comando 7. Todos estaban allí menos Homelander, cuya ausencia Clark notó. Se movió y se sentó a la derecha, junto a la silla del líder del equipo. Maeve, segunda desde la derecha, asintió levemente con la cabeza mientras Annie se sentaba frente a ellos, entre Noir y Stormfront. Clark también miró hacia la ventana donde estaban Ashley y su tía, y sus ojos estaban claramente concentrados en la reunión, pero su tía se removía mientras leía algo en su blog. También miraba constantemente su teléfono, que sacaba del bolsillo cada pocos segundos como un reloj. ¿Listos, chicos? Adam Bourke, el director más prolífico de Bourke Studios, se adelantó, atrayendo todas las miradas mientras señalaba el storyboard. Bien, comienza la escena, hacemos una panorámica, vemos a Homelander volando hacia la mansión de Martínez en Miami. Y Martínez sale corriendo. Octavio, vámonos. Vámonos, amigo. Octavio acelera, pero el láser ocular de Homelander revienta las llantas, ¡btsou! ¡Boom! Las llantas chirrían, Martínez sale del auto aturdido, mira hacia arriba, Homeland. La visión de calor no funciona así. Arde a una temperatura promedio de 5000 grados, interrumpió la voz de Clark, quien, ansioso, se quedó paralizado mirando al héroe, que tenía el guión frente a él y claramente estaba tomando notas. En ese caso, Homelander probablemente se derretiría a través del chasis y parte de la carretera. Le convendría más recoger el auto o... Bueno, digo, la semántica, podríamos cambiar cosas, pero no es tan importante, es solo para el tráiler. Adam rió entre dientes y su voz se fue apagando. A Clark no le impresionó la respuesta. Bien, en primer lugar, la palabra semántica no se usa así. En segundo lugar, es importante que los futuros niños con capacidades superpoderosas puedan ver esto y no se lleven una comprensión irreal de lo que es posible. Respondió Clark. Su semblante tranquilo y su imponente presencia hacían sonreír a Maeve y Annie mientras el director sudaba a mares. En tercer lugar, dejando todo eso de lado, este guión no tiene sentido, los diálogos son muy unidimensionales, sobre todo los de las mujeres, y el equipo me conoce por primera vez en un rancho de caballos en Nebraska. ¿Sí? Adam hizo una mueca y se ajustó las gafas, incómodo. Soy de Kansas y es una granja, respondió Clark sin rodeos, provocando la risa de Maeve mientras Adam abría y cerraba la boca intentando pensar en algo que decir. Además, nunca he dicho ustedes en mi vida. Bueno, eso, podemos. Adam miró a los dos ejecutivos en la sala. Ashley parecía un ciervo deslumbrado por los faros, mientras que Mary, que acababa de darse la vuelta y tenía el teléfono pegado a la oreja, tampoco sería de ninguna ayuda. Creo que Superman plantea un buen punto, dijo Stormfront. Adam se enfrentó al miembro más nuevo de los 7 que simplemente sonreía como el gato que se comió al canario. Vamos a necesitar una reforma profunda, y él tiene toda la razón. Pintas a todas tus mujeres como zorras incognoscibles al estilo de Hitchcock o muñecas sexuales de Michael Bay. Entiendo que toda una vida masturbándote con Transformers no te haya hecho precisamente popular entre las mujeres, pero, ya sabes, un pequeño esfuerzo no estaría mal. Oh, bueno, disculpe. ¿Y saben qué? Tengo 2 hermanas, respondió Adam, enfrentándose a Stormfront. Parecía que Superman era demasiado para él, pero no la chica más nueva del equipo. Y disculpe, hola, a Homelander realmente le encanta el guión, interrumpió Ashley también, tratando de recuperar el control sobre una reunión que se había organizado como una formalidad, un simple visto bueno a un guión que prácticamente ya estaba terminado.
Bueno, ¿y dónde está entonces? Stormfront señaló con una mano la silla vacía. Todos se giraron a mirar. Ashley abrió la boca para responder, pero un crujido repentino rompió el silencio. Mary había dejado caer su tableta al suelo, en estado de shock. Clark se habría acercado a preguntarle qué le pasaba si no supiera ya lo que había sucedido. Estaba blanca como un papel cuando se giró con la mirada perdida y miró al grupo antes de prácticamente correr hacia la puerta. La sala quedó en silencio. Todos, menos Clark y Stormfront, se miraron. Este último seguía sonriendo a Ashley con sorna, completamente imperturbable ante lo sucedido. Ashley parecía completamente perdida, intentando mirar su teléfono, que no había sonado y no mostraba ningún correo ni mensaje que explicara lo sucedido. Clark miró a Annie, quien lo miró a los ojos y comprendió algo, lo que le dibujó una sonrisa que intentó contener. Señorita Barrett, la voz de Clark hizo que Ashley le gritara mientras se levantaba tranquilamente de su asiento. ¿Va a querer seguir a mi tía? Esto es importante. Ashley se quedó de pie un segundo antes de tomar su teléfono y su portapapeles y echar a correr tras su jefe. Bourke se quedó solo en la sala llena de superhéroes. Se movió y miró hacia la salida. Clark simplemente lo miró y le hizo un gesto con la cabeza para que se fuera. El director no necesitó otra excusa y corrió hacia la puerta. Caramba. Eso estuvo mucho mejor que cualquier cosa que vieras en VTV, ¿verdad? ¿Alguien quiere un helado? Invito yo. Stormfront sonrió desde su asiento. Se recostó y se balanceó de un lado a otro, miró a su alrededor y luego se fijó en Clark con un brillo en los ojos y una sonrisa extremadamente amable en los labios. ¿Y tú, gran azul? Pareces un tipo de chocolate con doble chispa, ¿verdad? Los ojos de Annie se abrieron de par en par al mirar a Stormfront y luego a Clark, cuyo rostro aún conservaba la expresión estoica habitual al tratar con los 7. Abrió la boca para responder, pero de repente, su cabeza se giró hacia la ventana y, antes de que nadie pudiera hacer nada, desapareció. El único rastro de su paso fue la puerta abierta del balcón y una ráfaga de aire que se desvanecía. Todos en la sala se miraron de nuevo, confundidos por lo que acababa de suceder. El silencio solo se rompió cuando Stormfront se encogió de hombros y miró a Annie. Bueno, seguro que decepciona a las chicas con facilidad, ¿no? Boug Security State, Área Silvestre Five Ponds, Estado de Nueva York, mediodía. Becca se quedó parada en el arco de su cocina mientras observaba a Ryan, que se sentaba mientras Clark lo examinaba. Se apresuró a activar el sistema de señales en cuanto Homelander se fue, después de lo ocurrido hacía solo media hora. Sabía que Homelander era egoísta, vanidoso y, desde luego, no estaba completamente cuerdo, dado cómo actuó y lo que le había hecho, pero la profundidad de esa locura había sido un misterio para ella hasta hoy. Había tirado a su hijo del tejado. La imagen de Ryan tendido boca abajo en el césped, inmóvil, se le quedó grabada en la mente. Sabía que, pasar a lo que pasara, se quedaría ahí para siempre. Solo una cosa la mantenía bajo control. La alarmante realidad de cómo reaccionó Ryan cuando Homelander la amenazó. Lo empujó al otro lado del patio y luego sus ojos se pusieron rojos. Era la primera vez que veía a su hijo enfadarse de verdad, y aunque estaba orgullosa de que se hubiera enfrentado a Homelander, mentiría si dijera que no la había asustado un poco. Sin embargo, su miedo se alivió un poco al ver a Clark arrodillarse frente a su hijo y atenderlo con una facilidad que contradecía su tamaño. Llegó en cuanto escuchó la señal, tal como lo había prometido, pasando justo por encima de Homelander, quien había volado apenas segundos antes tras el brutal rechazo de Ryan. El recién llegado se mostró amable y tranquilo al preguntar qué había sucedido antes de acercarse para examinar al niño. La voz de Clark la sacó de su aturdimiento mientras observaba al gigante ponerse de pie, sus propios pensamientos habían ahogado la aparente conversación que había estado teniendo con Ryan. Está todo bien, nada roto. Ahora necesito que subas y empaques. Tal como lo hablamos, ¿de acuerdo? Clark le sonrió a Ryan, quien se movió un poco antes de mirar a su madre y luego volvió a levantarse antes de asentir levemente. Ryan se levantó rápidamente de su asiento, pero caminaba sin energía ni ese vigor habitual que a veces la volvía loca. Era lo que solo podía llamarse un paso rápido y pesado. La miró rápidamente, aún sujetando el brazo con el que había intentado amortiguar la caída, como si aún le doliera, antes de pasar junto a ella hacia las escaleras. Esperó unos instantes hasta oír sus pasos en lo alto de la escalera y luego se giró. ¿Está bien? Bueno, de verdad que está bien. Se desmayó unos minutos y se quejó del brazo. No sea. La boca de Becca se movió más rápido que su cerebro mientras todos sus miedos salían a borbotones de ella.
Está bien, tiene un pequeño esguince en el tendón cubital, pero creo que es de cuando empujó a Homelander. Es un tipo increíblemente torpe. Los músculos de Ryan no estaban preparados para eso. Clark suspiró mientras se pasaba una mano por el pelo y miraba a Becca con una mirada tranquilizadora, pero con un dejo de preocupación. ¿Qué pasa? Presionó y se acercó al hombre de acero. Está perfectamente bien. Ese es el problema, su densidad ósea y muscular es un 500% mayor que la última vez que lo vi, y la actividad metabólica en sus células ha aumentado. La bioquímica de Ryan está cambiando radicalmente. Sus poderes están empezando a manifestarse plenamente. Clark echó un vistazo al techo, con la mirada clavada en la madera y el yeso para asegurarse de que Ryan estaba empacando, lo cual era cierto, antes de volver a mirar a Becca. Creo que los aspectos físicos y emocionales del incidente de hoy los han desencadenado. Además, debido a eso y al incidente, no puedes quedarte. No puedo protegerte aquí. Pero ¿y a dónde podemos ir? No hay lugar en la Tierra donde no nos encuentre. Becca sintió que el pánico la invadía. Había ido a Boug precisamente por eso, y no había servido de nada. Simplemente vendrá y. Tienes razón, no puedo ocultarte de él, se interrumpió Clark de la forma más tranquilizadora que pudo. Una parte de él quería llevarlos a la fortaleza en ese mismo instante, pero Ryan necesitaba gente y vida, no una jaula, y eso solo dejaba un lugar. Pero puedo llevarte a un lugar donde Ryan pueda estar rodeado de personas con experiencia con un niño supercapacitado y que no lo tratarían de forma diferente. ¿Quieres llevárselo a Boug? Preguntó Becca horrorizada. Preferiría quemar su casa falsa con ella dentro antes que volver a pasar por esto. No, no Boug. Créeme, no te prometo que Homelander no cambiará de opinión, porque no puedo, al menos no todavía. Te prometo que será mejor y más saludable para Ryan, y tendrá influencias mucho más positivas. Clark le puso una mano en el hombro, mirándola a los ojos y con toda la honestidad que pudo. Y te prometo que protegeré a tu hijo. Becca se quedó quieta. Miró a Clark, luego a las paredes de la casa cubiertas de obras de arte de buen gusto y fotos de paisajes naturales. La decoración, las fotos de las vacaciones, las boletas de calificaciones, todo era falso, nada a su alrededor era real, y al mirar a Clark supo que tenía razón. Asintió incluso antes de llegar a la misma conclusión. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Preguntó Becca mientras respiraba profundamente. Empaca todo lo que quieras y necesites, y luego sube al coche. Clark le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Becca abrió la boca, pero él se adelantó en la pregunta que sabía que iba a hacer. No te preocupes, no vamos en coche, es mucho más fácil para mí llevar todo en el coche. Eso, tiene sentido, rió Becca con torpeza mientras intentaba calmarse antes de mirar a Clark con otra mirada interrogativa. ¿A dónde vamos? A casa, respondió Clark con una sonrisa. 2 horas después, Kent Family Farm, Smallville, Kansas. Becca permanecía de pie, incómoda, sobre el suelo de madera del porche de la vieja granja. Su brazo rodeaba a su hijo, que permanecía de pie, igual de incómodo, a su lado. Cuando Superman dijo que los llevaría a un lugar mejor para Ryan, Becca no estaba segura de lo que había imaginado, pero esto ciertamente no era así. Casi esperaba que la llevaran a su mansión californiana llena de artefactos secretos, o a una especie de instituto ultra secreto para jóvenes con superpoderes del que nadie sabía nada, no a una granja en el pueblo más pequeño de un pequeño pueblo estadounidense. Mamá, ¿estás dentro? El hombre más poderoso de la Tierra adoptó repentinamente un acento rural al abrir la puerta principal, guiando a la pareja atónita a un pasillo con una escalera que subía y una sala de estar a su izquierda. Traje compañía. Clark Joseph Kent. Martha Kent apareció caminando por la sala desde la cocina con un delantal puesto, claramente en medio de la cocina, con una voz tan recriminatoria como la de cualquier madre. Sabes perfectamente que estoy con ese oído tuyo, así que no tienes excusa para gritar, ¡ay, Dios mío! Hola. La matrona se detuvo de repente al ver a Ryan y Becca de pie junto a Clark, cada uno con una maleta en la mano y con aspecto muy incómodo. Miró rápidamente a su hijo, quien respondió con un pequeño gesto de la cabeza hacia los recién llegados. La matriarca de Kent esbozó una sonrisa y avanzó proyectando tal calidez que Ryan y Becca no pudieron hacer más que parpadear. Clark, por Dios. ¿Dónde están tus modales? ¿No presentas a tus amigos? Creía que te había criado mejor que eso. Martha avanzó, mirando a Ryan y luego a Becca con una actitud que no dejaba de ser acogedora. Soy Martha Kent, la mamá de Clark, pero no te preocupes.
No tengo un nombre tan tonto como mi hijo, así que no hace falta que me llame super señora ni nada por el estilo. Ryan rió un poco ante el mal chiste y Becca se relajó al comprender de repente a qué se refería Clark con personas con experiencia con niños supercapacitados. Sonrió sin esfuerzo al dirigirse a la madre de Superman, un concepto a la vez muy común y extraño. Soy Rebecca Butcher, pero todos me llaman Becca, y esta pequeña alborotadora, Becca le dio un pequeño apretón a su hijo que lo hizo sentir un poco avergonzado. Este es mi hijo, Ryan, es un placer conocerla, señora Kent, sonrió Ryan mientras saludaba a la mujer que parecía haber salido directamente de la portada de un libro de recetas de su madre, hasta en el peinado y el delantal. Dios mío, qué joven tan educado. Marta, radiante, se inclinó un poco para estar a la altura de Ryan y susurró con aire de conspiración. Te diré una cosa. Después de que desempaques, te mostraré dónde escondo las galletas de chocolate. Ni siquiera Clark sabe dónde están. Ryan bajó la mirada tímidamente, logrando apenas asentir levemente, lo que solo le valió una sonrisa más amplia del mayor de los Kent. Los dormitorios están arriba, intervino Clark, y luego señaló la escalera que estaba junto a ellos. Becca, gira a la izquierda en el rellano y la tuya está al final del pasillo. Ryan, gira a la izquierda y es la primera puerta a la derecha. Ahí dormirás. Ryan miró a Clark y luego a su madre, quien mantuvo la sonrisa en el rostro mientras le hacía un firme gesto de asentimiento. Con Ryan a la cabeza, ambos subieron las escaleras y desaparecieron de la vista. En cuanto se fueron, Clark suspiró profundamente y evaluó sus propios sentimientos. Estresado e inseguro de qué hacer. Marta se acercó a su hijo y le puso una mano suave en el hombro, lo que le hizo mirarla y sonreír levemente. Clark, ¿qué ha pasado? ¿Y qué necesitas que haga? Conocía a su hijo tan bien que, incluso si no hubiera aparecido con dos desconocidos, sabría que algo más profundo andaba mal. La pregunta le arrancó un suspiro mientras intentaba decidir por dónde empezar. Soltando el profundo suspiro que acababa de tomar, empezó a explicarlo todo. Decidió empezar con lo que tenía delante. Las dos personas inocentes que había rescatado de la proverbial guarida del dragón. Luego, una vez superado ese campo minado, encontraría la manera de abordar otras grandes noticias sobre los orígenes extraterrestres del compuesto V. Mientras Clark daba su delicada explicación, Becca y Ryan se encontraban explorando lo que parecía una pintura de Norman Rockwell. Ella llegó a un dormitorio bastante cómodo. Al explorarlo, lo encontró un poco estrecho. Era claramente una habitación de invitados, con la cama doble ocupando casi todo el espacio y cajas de baratijas antiguas escondidas en un rincón. Mientras tanto, Ryan no se había movido desde que su madre lo dejó de pie en la habitación que Clark le había dicho que era suya. Era grande y espaciosa, con una cama individual alargada en el centro y un escritorio contra la pared opuesta. Las paredes estaban llenas de fotos, pósteres y varias estanterías llenas de premios y lo que claramente eran recuerdos de la infancia. Todos tenían algo en común. Todos pertenecían a Superman. Ryan no pudo evitar arrastrarse por el suelo como si pisara tierra sagrada, como si sus aburridos pies fueran a contaminar de algún modo este santuario. Tomó la bolsa que había traído y la colocó con cuidado sobre la cama antes de abrirla para empezar a desempacar. De hecho, contuvo la respiración al abrir los cajones, preguntándose qué habría en ellos, qué trajes heroicos guardarían. Sin embargo, al abrir el primero, se sintió decepcionado. En lugar de un traje de colores brillantes, el espacio estaba vacío. De hecho, al seguir desempacando, Ryan descubrió que todo lo que abría estaba vacío y era evidente que la habitación, aunque bien cuidada, llevaba años sin ocupar. El escritorio estaba vacío, salvo por unas cuantas fotos y una fina capa de polvo. Incluso los recuerdos de las estanterías eran viejos y, evidentemente, habían sido colocados allí probablemente para llenar espacio, más que por un verdadero valor sentimental. Ryan sacó lo último de su mochila, su grueso abrigo de invierno, y luego dejó escapar un pequeño suspiro de desaliento. Debería haberlo esperado. Al fin y al cabo, solo era una habitación, y desde que su padre lo había tirado del tejado, sabía que los héroes no existían. Arrastró los pies, abrigo en mano, hacia el armario que aún no había abierto, preguntándose qué sentido tenía todo aquello. Pero al abrir la puerta, se quedó paralizado. El niño sabía que había crecido en una burbuja, más ignorante de música y películas que otros niños, pero si de algo sabía era de superhéroes. Se colaba en el portátil de su madre cuando ella no estaba pendiente para leer sus historias, mirar fotos y vídeos, así que sabía exactamente qué estaba viendo.
Allí, colgando de una inocente percha frente a él, había una camiseta tejida negra con un gran escudo en forma de S en la parte superior central junto con un par de pantalones azules y un cinturón. El disfraz de Superboy. Madre mía, este era el disfraz de Superboy. Las palabras resonaban en su cabeza mientras contemplaba la icónica prenda. Este look sencillo, realista y cercano había hecho que Ryan se enamorara de los héroes la primera vez que lo vio. Era un vídeo antiguo y tembloroso, grabado por un aficionado, pero mostraba al entonces Superboy saltando de cabeza a un tornado solo para rescatar al gatito que una chica había dejado atrás. Sabía que Clark ya era un hombre adulto y que su identidad de Superman era aún más impresionante, pero recordaba cómo se sintió al ver a ese joven de cabello negro hacer lo correcto, como si él también pudiera lograr lo imposible. Ryan había dejado caer el abrigo y, sin darse cuenta, ya tenía la percha desgarrada y el traje en la mano. Su mente corría al sentir una oleada de confianza. Empezó a quitarse la camisa, con cuidado de no dejar caer las vestiduras sagradas. Fue un poco incómodo, pero instantes después estaba de pie, orgulloso y erguido, con la camisa negra puesta y la S roja en el pecho. Tras ponerse los pantalones, que le quedaban un poco largos, se giró para mirarse al espejo de la esquina. Ryan hinchó el pecho, puso las manos en las caderas y adoptó una pose triunfal. Luego hizo una pausa. Superboy no tendría miedo. Superboy no habría dejado que nadie tocara a su madre ni le hablara como Homelander. Sintió que las manos se le tensaban a los costados al mirar la imagen e intentó imaginarse de pie, orgulloso, frente a su madre, protegiéndola. La imagen se desvaneció al volver a la realidad. Pero tú no eres Superboy. Él podía volar y levantar edificios, pero tú no puedes hacer nada. La ropa ni siquiera te queda bien. No eres nada. Te queda muy bien, aunque no creo que el negro sea tu color. El chico se dio la vuelta al ver a un Clark divertido de pie en la puerta, mirándolo con un plato de comida en la mano, que trajo y colocó en la mesita de noche. La camisa es más pesada de lo que parece, ¿verdad? Sí, lo es, respondió Ryan, sintiéndose más incómodo que antes. Se movió, sintiendo de repente como si la camiseta pesara 1000 libras. ¿Por qué? Es una mezcla especial de Kevlar impregnado de tungsteno. Mi tía Mary trabaja para Vogue. Lo mandó a hacer cuando yo era casi mayor que tú. Clark se movió y se sentó en la cama, luciendo a la vez muy natural como alguien en su habitación de niño, pero muy fuera de lugar como Superman apoyando su trasero sobre una sábana de los Highhawks. Probamos con otras telas, pero se rompían cuando corría o saltaba. Mi madre te dirá que al principio me veía bastante ridículo. Sí, Ryan forzó una sonrisa en su rostro sabiendo a dónde iba esto y sabía que tenía que dar la respuesta esperada. Aquí era donde Superman iba a intervenir y darle un discurso sobre los poderes y su responsabilidad de usarlos. Que no era normal y que debía estar preparado porque algún día sería un superhéroe. Puede que hubiera crecido solo, con solo su madre para hablar, pero aún leía cómics, veía películas y se sabía escenas como esta de memoria. Ryan, ¿qué quieres ser de mayor? Preguntó Clark mientras miraba más allá de la sonrisa del niño y veía tensión y estrés, demasiado familiares en un rostro demasiado joven. Quiero ser como tú, Ryan forzó la respuesta correcta. Que debía ser fuerte y estar listo para proteger a su madre y hacer lo que sabía que se esperaba de él. Quiero ser un superhéroe. No lo hice. La respuesta hizo que Ryan parpadeara y se quedara paralizado. Seguramente había oído mal. Levantó la vista, mirándolo como si el hombre fuera una especie de extraterrestre con 3 cabezas. La habitación quedó en un silencio inquietante por unos instantes antes de que el chico rompiera el contacto visual y hablara con torpeza. No, no lo hiciste. No, quise ser granjero como mi padre desde hace mucho tiempo. Ya sabes, trabajar la tierra, levantarme con el sol, alimentar a las vacas, a las gallinas, arar los campos y todo eso, creo que me habría gustado. Clark palmeó la cama junto a él, lo que hizo que Ryan se acercara y se sentara junto al héroe más grande del mundo. Miró la pared como si pudiera ver esa vida. Cuando tenía más o menos tu edad, empecé a querer ser reportero. ¿Un reportero? ¿En serio? Ryan parecía confundido otra vez. Esto no se parecía en nada a lo que había visto en las películas, series o cómics que había leído. Sí, me parecieron geniales. Rió Clark con un entusiasmo genuino que hizo sonreír a Ryan al recordar su humilde sueño de la infancia. Pudieron viajar, conocer gente interesante y compartir sus historias con todo el mundo. Influyeron en la vida de la gente, mantuvieron la honestidad de personas poderosas y mostraron a quienes nunca habían ido a ninguna parte cómo era el mundo entero.
Ryan sonrió ante la descripción y por un momento se sintió abrumado por el genuino entusiasmo y fervor del hombre mayor. Él mismo sintió por un instante que también quería ser reportero, un trabajo que Clark había presentado como el mejor del mundo, aunque sabía que la realidad probablemente no era la descrita. Los dos permanecieron sentados allí un rato, luego Ryan apartó la mirada sonriendo. Entonces, si pudieras ser lo que quisieras, Ryan, ¿qué serías? Clark sentía que necesitaba conocer al niño que tenía a su lado mucho más de lo que realmente lo conocía, y la verdad es que, cuando todo esto empezó, no pensó que terminaría en esta situación. Ahora que estaba más relajado, Ryan reflexionó un momento. Se impuso la idea de que debía decir lo que se esperaba de él. No sé. Me gusta hacer animaciones de Lego en stop motion, así que quizás algo en películas. También me gusta la escuela, así que profesor. Ryan se removió mientras intentaba pensar bien en la pregunta antes de mirar a Clark a la cara. Pero no tengo que ser, ya sabes, un superhéroe. Ryan, voy a ser sincero contigo. Ser normal no es una opción para gente como nosotros, admitió Clark. Le puso una mano reconfortante en el hombro y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Pero la normalidad es algo que puedes tener si la quieres. No hay nada de malo en querer sentar cabeza y vivir en paz. Tienes esa opción. Pero tengo estos poderes, ¿no? ¿No tengo que usarlos para ayudar a la gente? Ryan sentía una sensación extraña en el pecho, como si fuera más ligero y pesado a la vez. No, la respuesta fue un shock para un sistema que se estaba quedando sin formas de sorprenderse. Clark sonrió y decidió aclarar lo que quería decir. Si quieres hacer lo que yo hago, Ryan, ser un superhéroe, está bien. No voy a mentir, es una vida increíble, maravillosa, y cambiarás la vida de millones. Pero lo más importante, es una elección. Lo creo firmemente. Creo que forjamos nuestro propio destino y nadie tiene derecho a imponerle a nadie una forma de vida. Entonces, ¿qué quieres ser? No lo sé, respondió Ryan finalmente con sinceridad. El día lo había dejado sin la menor idea de qué quería de la vida, pero al levantar la vista, sí sabía una cosa. ¿Podrías enseñarme a ser como tú, fuerte y valiente, y a hacer lo que haces? Como hiciste con el béisbol, solo quiero que mi mamá esté a salvo. Clark bajó la mirada hacia los ojos abiertos y confiados que claramente no querían tener miedo y necesitaban que alguien le mostrara cómo manejar lo que le estaba sucediendo. De acuerdo, amigo. Te lo mostraré, pero primero lo primero. Cena, cepíllate los dientes, duerme bien y empezamos mañana, ¿de acuerdo? Está bien, Ryan asintió con la cabeza al hombre más grande, lo que hizo que Clark se levantara y pasara junto al plato de comida que su madre había preparado y se dirigiera a la puerta. Solo se detuvo cuando escuchó una voz tranquila. Gracias, Clark. Le dedicó una sonrisa al niño y salió de la habitación, cerrando la puerta lentamente y dejando escapar un suspiro de satisfacción antes de volverse hacia la preocupada mujer que estaba de pie junto a la puerta. Becca aún parecía a punto de estallar en cualquier momento, pero parecía mucho más tranquila que antes. Gracias, susurró Becca, mirando a Clark con lágrimas en los ojos mientras miraba hacia la puerta. Gracias. Torre 7, piso 82, oficina de Stanegar, misma hora. La oficina ejecutiva estaba en completo caos. Mary se quedó paralizada mientras la oficina se arremolinaba a su alrededor en un torbellino de confusión, ira y pánico. Los teléfonos sonaban, los documentos legales se intercambiaban o simplemente se trituraban, y más de una persona usaba una computadora portátil o tenía el teléfono pegado a la oreja gritando para hacerse oír. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en el caos que la rodeaba, sino en el único centro de calma en medio de la tormenta. Stanegar permanecía sentado tras su escritorio, inmóvil. Había estado leyendo unos papeles que alguien le había dado, pero los había dejado y les daba la espalda. Mary avanzó lentamente hasta ver al director ejecutivo de Vogue, que observaba un colgante de plata con forma de escudo en su mano derecha y lo acariciaba suavemente con el pulgar. Pero antes de que pudiera verlo mejor, cerró la mano y se giró hacia ella. ¿Qué le pasa, señorita Clark? Parece nerviosa. Hizo la pregunta que, de cualquier otra persona, habría sonado cínica y sarcástica, pero que de él sonó insulsa, común y corriente, casi como si la compañía no estuviera ardiendo a su alrededor. Señor, hemos bajado un 68% en las operaciones matutinas, un 20% solo en los últimos 5 minutos.
Las acciones están en caída libre, nuestros inversores se están peleando entre sí para ser los primeros en denunciarnos públicamente, la FRA está intentando salir corriendo y si las acciones llegan a 19, tendremos que hacer una recompra. Mary avanzó, adentrándose en el ojo del huracán. Necesitamos emitir un comunicado pronto o, de lo contrario, el precio de las acciones se desplomará y todos tendremos que empezar a hablar con buenos abogados. ¿Y qué clase de declaración harías si fueras yo? Preguntó, mirando a Mary con una mirada penetrante a la que ella jamás se acostumbraría ni aunque viviera 100 años. Solo tenemos dos opciones. Primero, negarlo. Negarlo todo. Alto riesgo, alta recompensa, pero si no lo logramos, todos nos enfrentamos a una larga pena de cárcel, sobre todo si hay un denunciante legítimo. Eso nos deja con la opción 2. Mea culpa, confesar todo lo que ya saben e intentar sobrevivir a esto y ocultar todo lo demás. Declaró Mary, mientras intentaba determinar cuál opción era mejor y por cuál se decantaría su jefe. Ya lo anunciaron. La voz de Daniel Prestia se escuchó con claridad desde el otro lado de la sala. Era el director financiero y director financiero de Vogue, lo que técnicamente lo convertía en el segundo en la empresa, pero la jerarquía nunca había sido tan clara. Han suspendido la negociación, hemos caído 649 puntos, y eso solo hoy. Necesitamos una respuesta, señor. Ambas son excelentes sugerencias, señorita Clark. La voz de Stan Edgar hizo que la habitación, ya de por sí silenciosa, se silenciara aún más. Estaba sereno incluso ahora, al girarse para mirar a la sala. Sin embargo, ninguna es apropiada para esta situación, y ya he pensado en una respuesta. ¿En serio? Preguntó Mary con los ojos muy abiertos, sin poder evitar mirar con asombro al hombre que llevaba sentado allí las últimas horas. Sí, lo he hecho. Bill, empieza con los preparativos para el departamento legal. Te envié por correo electrónico lo que vamos a necesitar. Pat, igual. Prepara la maquinaria de prensa. Quiero a todos a trabajar, llama a todos. Quien no te responda está despedido. Y por último, Maureen, forma un equipo y quema todo lo que puedas. Stan se levantó, poniendo ambas manos sobre la mesa. Mary pudo ver el brillo del colgante que aún llevaba en la mano izquierda, pero rápidamente volvió a mirarlo a la cara mientras miraba a su alrededor y veía que todos asentían. Bien, ahora, todos, salgan. Stan señaló la puerta. Se recostó lentamente en su silla, observando cómo se iban formando, esperando a que Mary estuviera a punto de irse. Tú no, Mary, tenemos que hablar. Sí, señor. ¿Qué necesita? Se acercó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza mientras intentaba descifrar para qué la quería. Necesito saber. Aparte del certificado de nacimiento, los documentos clínicos y los registros falsos de nuestro equipo médico, ¿hay algo que me haya perdido? Stan preguntó con un tono tan leve de emoción que casi sonaba a preocupación. Señor. Mary pareció confundida por un momento, antes de abrir los ojos de par en par al comprender a qué se refería. ¿Sabe? Sí, sé lo de Clark y tu ayuda con su adopción, dijo Stan con una leve mueca, un sonido completamente sombrío, mientras su mano derecha volvía a acariciar el colgante. Para ser honesto, sé más que tú, pero esa no es la cuestión. Necesito saber ahora si queda algún rastro. ¿Algún hilo sin desenredar? No, señor, pero traeré todo lo que tengo por si se me ha escapado algo. Tragó saliva Mary mientras miraba al hombre, sin saber si su muestra de emoción era más inquietante que su aparente omnisciencia de lo que había hecho. Solo quería, sé lo que querías y por qué lo hiciste, la interrumpió Edgar. Su voz se endureció al sujetar el colgante con fuerza por un momento antes de volver a relajarse. Dime una cosa, ¿de verdad te importa tu sobrino? Lo haré, respondió ella inmediatamente y sin dudarlo. Mary admitió que esa afirmación le pareció más cierta de lo que creía al principio. Clark era su familia y, sin duda, lo más parecido a un hijo que tenía después de arruinar la relación con sus propios hijos. Estaba a punto de irse cuando se detuvo y se giró para mirar a su jefe. Él seguía allí sentado, mirando el colgante en su mano como si fuera lo más importante de la existencia, mientras una pregunta se formaba en su mente. ¿Por qué te importa? Me refiero a qué te importa, preguntó Mary bruscamente. Esto va más allá de la empresa. ¿Por qué te importa mi sobrino? ¿Por qué nos ayudas? El director ejecutivo de Vogue no respondió. Simplemente la miró de una manera que le provocó un escalofrío. No era ira ni nada parecido. La mirada le pareció una respuesta mordaz, como si acabara de hacerle una pregunta profundamente personal que no debería haber hecho y que debería haber sabido hacer.
Se removió un instante antes de darse la vuelta rápidamente y marcharse, sin querer insistir, dejando solo al director ejecutivo de Vogt. Le debo una a su padre, susurró Stan mientras apretaba fuertemente su mano alrededor del colgante antes de levantarse y prepararse para actuar ante la situación en cuestión. Sistema de alcantarillado de Midland Beach, Staten Island, Estado de Nueva York, tarde en la noche, 30 de enero de 2020. Annie entró en pánico mientras caminaba por el sistema de túneles subterráneos. El día no se parecía en nada a lo que había imaginado. Claro que había empezado genial, pero ahora estaba en una alcantarilla, siguiendo el olor a vísceras de pescado como un perro. El grupo que habían rastreado había embestido con una lancha rápida a una ballena que Deep había invocado estúpidamente, y luego escapó al alcantarillado, lo que los obligó a perseguirla. Había pensado que revelar el compuesto V al mundo sería el último clavo en el ataúd de Vogt, pero entonces llegó Stanegar con un discurso interminable sobre la unidad y la unión. Señaló a los 7, menos a Clark, quien había desaparecido quién sabe dónde, al superterrorista que había aparecido en el radar tras estrellar un helicóptero policial. Homelander había desestimado las razones de Stan, pero todos seguían allí, persiguiendo a este terrorista y al grupo que lo acompañaba. Había considerado la posibilidad de avisar a Clark, pero por el momento no creía que fuera necesario. Aunque odiaba a Vogt y no le gustaba ninguno de los 7, salvo Maeve, esto era un verdadero trabajo de superhéroe. El terrorista había matado gente y su ataque a un helicóptero de la policía había matado a 2 agentes, así que había que detenerlo. También quien lo estuviera albergando en ese barco, Annie. La voz familiar la dejó paralizada. Ahí estaba Hughie, saliendo de las sombras cubierto de sangre y vísceras con una sonrisa de alivio al verla. ¿Recibiste mi mensaje, Annie? La explosión de Annie lanzó a Hughie por la habitación, estrellándolo contra la pared contigua. Intentó usar la menor fuerza posible al oír los fuertes pasos de Homelander acercándose desde la dirección opuesta. Al entrar en el túnel ligeramente iluminado, su rostro tenía una expresión malvada. Lentamente, se acercó a la figura de Hughie, que yacía boca abajo. Annie también avanzó, metiendo rápidamente la mano en el bolsillo y presionando sutilmente el reloj que Clark le había dado. Rezó para que se diera prisa. Anda ya. De verdad. Tienes que estar bromeando. Homelander suspiró mientras la patética criatura frente a él se apresuraba a apoyarse contra la pared, pero el súper lo ignoró y miró a Starlight. ¿Otra vez este tipo? ¿En serio? No sabía. Annie intentó buscar una excusa, pero Homelander levantó una mano que cerró en un puño. Cállate. ¿Qué? ¿Tienes piedras en la maldita cabeza? ¿O mi chico te está friendo demasiado el cerebro cada noche? Preguntó Homelander, avanzando antes de ponerle la mano en el brazo y casi lanzarla hacia adelante. ¿Sabes qué? No importa. Estoy solucionando esto ahora. Mátalo. ¿Qué? ¿Qué no? Clark no lo haría. Annie sintió que se le helaba la sangre mientras miraba hacia adelante. Clark no está aquí, joder. Yo sí. Y estoy harto de que no estés en la misma página que el resto de nosotros. Homelander le sonrió con sorna mientras sentía que la sangre le corría por los pies al ver el miedo de Hughie y el pánico de Annie. Mátalo ahora o os mataré a los dos. Annie se pavoneaba con su cerebro enloquecido mientras trataba de pensar en alguna salida a esto. Vamos. Follando con chicas, bromeó Homelander mientras se movía detrás de ella y la agarraba por los brazos como si fuera una tenaza. Levanta los brazos, como si te diera igual. Luego suelta una ráfaga y fría al gusano, hazlo ahora o muere. Annie se quedó paralizada y estuvo a punto de negarse a escupirle a Homelander en la cara cuando vio el rostro de Hughie. La miraba con total amor, serenidad y perdón, incluso asintiendo levemente. Esto la paralizó por un instante, pues sabía lo que le estaba diciendo. Sintió náuseas al sentir el calor en las manos, rezando para que alguien, quien fuera, lo detuviera. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es ese ruido? La pregunta de Homelander la tomó por sorpresa, pues de repente empezó a girar la cabeza, escuchando algo que ella no podía oír. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender y, antes de que pudiera reaccionar, sintió que Homelander la estrellaba contra la pared. La mano de Homelander la agarraba por el cuello. Su mano libre comenzó a registrar su disfraz, sin importarle la decencia ni el respeto, mientras la maltrataba antes de finalmente sacar el reloj de señales de su bolsillo. Lo miró un segundo antes de estrellarlo contra la pared, destruyéndolo. Estaba furioso. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo estás jugando, perra?
La voz de Homelander se cortó al mismo tiempo que Annie sintió que su mano dejaba su garganta. Mientras aspiraba el preciado oxígeno, abrió los ojos de par en par al ver de repente a Clark sujetando a Homelander con una llave de cabeza. Este último parecía sorprendido al levantar los brazos para intentar arrancárselas, mientras que el primero se movía para mantener el agarre. Su rostro reflejaba pura concentración. John, basta. Basta, John, no vamos a matar a nadie. La voz de Clark fue tan fuerte que hizo temblar la habitación mientras luchaba por mantener el agarre. No vas a... El agarre de Clark se rompió cuando Homelander le golpeó la cabeza contra la cara y luego le dio un codazo en el estómago. Ninguna acción causó daño real, pero su rapidez tuvo la fuerza justa para que Clark soltara el agarre. Homelander se apartó rápidamente de él y se le hizo la respiración pesada mientras sus ojos comenzaban a brillar enrojecidos. Clark se enfrentó a él mientras sus ojos también se enrojecían. Cabrones. Ambos hombres se quedaron paralizados y se giraron al ver que, de la oscuridad de un túnel contiguo, aparecía Billy Butcher, con una larga gabardina negra, cubierto de sangre y vísceras como Hughie. William. Dios mío, hoy es día de reuniones. Homelander sonrió con sorna al hombre que se giraba para mirarlo, pero aún se preparaba para responderle a Clark. Me encantaría hablar contigo, pero necesito unos minutos. Primero tengo que darle una lección a mi hijo, luego matar al patético gusano del suelo y luego seré todo tuyo. Por cierto, tu esposa hace unos panqueques deliciosos. Sí, nos comeremos a este cabrón. Sonrió el carnicero mientras se hacía a un lado, solo para que apareciera un hombre asiático delgado con una gorra de béisbol. El hombre extendió las manos hacia adelante y luego las tiró hacia abajo. Clark sintió que se volvía más pesado al romperse el suelo y vio que lo mismo le sucedía a Homelander. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, oyó el crujido del techo y solo pudo levantar la mano cuando escombros y lo que parecían ser varios coches se estrellaron contra él. Clark salió despedido momentáneamente cuando la fuerza inesperada con la que impactaron los objetos lo estrelló contra la tierra más profundamente de lo que hubiera deseado. Su mundo se convirtió en una nube de oscuridad que solo se detuvo cuando logró usar sus poderes para detener su descenso, flotando en la oscura bolsa de tierra que había creado. Bueno, eso fue interesante, se escuchó la voz de Homelander desde algún lugar cercano, el sonido amortiguado mostraba claramente que él también estaba enterrado. Clark, sin embargo, lo ignoró mientras se enderezaba y salía disparado hacia arriba, abriéndose paso entre los escombros, la tierra y el metal que se habían compactado sobre él. Podía oír a Homelander haciendo lo mismo cerca mientras los dos hombres corrían hacia la superficie. Clark llegó primero, atravesando la última capa y luego el agujero que ahora existía en el techo, disparando más lejos de lo que había planeado. Sin embargo, la nueva posición estratégica le permitió explorar rápidamente la zona en busca de señales de dónde se habían ido todos. Se le encogió el corazón al ver el rastro de destrucción bajo él. ¡Bum! ¡Crack! Clark levantó la cabeza de golpe y vio que un bloque de apartamentos cercano estaba medio demolido, en llamas y con relámpagos morados al aire. Salió disparado hacia el tejado y el aire se curvó a su alrededor mientras intentaba llegar al lugar lo más rápido posible. Aún tenía tiempo para evitar que esto terminara en rayos. No. La voz de Clark se quebró al oír el repugnante sonido. La mano de Stormfront se soltó del cuello del hombre asiático. Clark se lanzó hacia adelante, agarrándola del brazo y casi sosteniéndola en el aire. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, Big Blue, lo que tenía que hacer, respondió Stormfront con tanta naturalidad que Clark la soltó, mirando con asombro a la superheroína que tenía delante. No te preocupes, seguro que llegarás primero la próxima vez. Dije que era mío. La voz de Homelander hizo que ambos miraran al otro superhéroe que había llegado con una expresión de ira apenas contenida en su rostro. Si te duermes, pierdes abuelo, respondió Stormfront encogiéndose de hombros mientras se alejaba de Clark y pasaba junto a Homelander. Los dos héroes se quedaron inmóviles un instante. Homelander se limitó a observar el cadáver mutilado frente a él y luego se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Clark se sentía mal. Había llegado unos segundos tarde para ayudar, en pocos segundos, había muerto gente y un hombre había sido ejecutado. Clark miró el cadáver y se llevó las manos a los cierres de su capa, quitándosela para poder cubrir al hombre caído. Al arrodillarse sobre él, Clark miró a una joven asiática encogida en el tejado, y sus ojos se encontraron con los de ella por un instante.
Lo siento, no pude detener esto, logró susurrar Clark antes de ver a la mujer escabullirse corriendo para salvar su vida, sin llevarse nada consigo pero dejando a Clark sintiéndose disgustado. Unas horas más tarde, apartamento de Clark, Torre 7. Annie volvió a llamar a la puerta antes de decidirse a abrirla. Supo que había alguien dentro al oír ruidos provenientes del interior. Al entrar, oyó la televisión encendida y las noticias de antes. Fue la que la hizo sentir mal, pues mostraba a Stan Edgar inmovilizando a la fallecida Marilyn Situel con el compuesto V y convirtiendo todo esto en una victoria para Vought. Jugando con el miedo a los terroristas con superpoderes para incitar al público a apoyar a Vought y hacer que el precio y la posición de sus acciones no solo volvieran a la normalidad, sino que subieran más que nunca. Al entrar en el apartamento, lo vio, inclinado hacia adelante en una silla, todavía con su disfraz de Superman menos la capa, con las manos aún manchadas de sangre. Clark. Annie intentó hablar, pero Clark la interrumpió mientras hablaba con una voz sombría. Mataron a ese hombre, Annie, lo mataron y la gente lo celebra. Clark miró el televisor, que mostraba la reacción del público ante la muerte del terrorista y la heroica actuación de Stormfront, todas positivas. ¿Así es el mundo ahora? ¿Es esto lo que la gente quiere? Sin justicia, sin cierre, solo peleas violentas y sangrientas donde el malo es ejecutado sin juicio ni oportunidad de reformarse. ¿Es esa la justicia que la gente quiere ahora? Yo y no lo sé, Clark, fue todo lo que Annie pudo decir mientras miraba de su amiga al televisor, cuyas imágenes la mareaban. Quizás así es como funciona el mundo. No lo sé, solo sé que estamos perdiendo y que, hagamos lo que hagamos, se vuelven más fuertes. Sí, lo son. La voz de Clark cambió al ponerse de pie de repente, con una expresión de determinación en su rostro, se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Y estoy cansado de solo reaccionar. Clark, ¿a dónde vas? Preguntó Annie rápidamente. Le costaba seguirle el ritmo. A buscar a Hughie, Lois y Butcher, respondió Clark, mirando a Annie mientras se dirigían al ascensor. Mi método no funciona, ni el tuyo tampoco, así que tenemos que hacer algo diferente. Sobre todo si queremos detener lo que se avecina. ¿Qué viene? Preguntó Annie mientras las puertas empezaban a cerrarse, mirando a su amigo con preocupación, pues tenía la voz tensa. El fin del mundo, Annie, o más precisamente, el apocalipsis sobrehumano, respondió Clark mientras las puertas se cerraban. Notas del autor. Está bien, estoy de vuelta. Disculpen la demora. Últimamente, mi vida está muy ocupada. Nuevo trabajo, nueva vivienda y muchas cosas más que se me van echando encima. Intento mantener un horario y escribir es una parte importante de ello, pero lamentablemente, de la larga lista de prioridades que tengo, escribir es la que está casi al final. Dicho esto, siempre seguiré escribiendo y continuaré con cada historia que tengo durante el mayor tiempo posible, así que incluso si a veces mi agenda desaparece en el agujero negro de mi vida, seguiré volviendo para continuarlas. De todos modos, como siempre, revisa, sigue y añade a favoritos como desees. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.